Sí estamos en este lugar para exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios por su amor en nuestra vida. Amén. Todos deberíamos decir amén. ¿Ha notado usted cuando subió Rocío y leí esos versos? Uno se da cuenta que la mayoría de veces uno quiere hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Todos queremos hacer las cosas bien, pero a veces nuestras decisiones nos hacen que las cosas no salgan como nosotros queremos. Aunque estamos poniendo un esfuerzo por hacer esas cosas bien, no resultaron como nosotros queríamos en nuestro corazón. Y cuando Pablo dice que hace aquellas cosas que no quiere hacer, es porque es una situación que todo ser humano vive. Todos en algún momento hacemos cosas que no nos gustaría hacer y que después nos dimos cuenta cuando hicimos ese algo que estaba mal. ¿Sí? ¿Sí lo ha sentido? Y entonces usted siente ahí internamente y dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hice esto? Y empieza uno como a condenarse por ese tipo de situaciones que uno comete en la vida. Y a veces pueden ser errores o también puede ser una manifestación de lo que realmente somos, de lo que realmente hay internamente en nuestra vida y que solo lo que hace es que se manifiesta, o sea que sale a la luz lo que realmente somos. Yo estaba leyendo una historia de un hombre de la tribu Cherokee en Estados Unidos y dice que le dijo a una de sus nietas que él estaba librando una gran batalla dentro de él. Ocurre, le dijo, una gran batalla dentro de mí y es una lucha terrible, dice, entre dos lobos, ¿verdad? Esa tribu vive en medio de lobos y uno de los lobos, dice, es el mal y él lo identificó, el mal que manifiesta el temor, la ira, la envidia, la codicia, la arrogancia, el resentimiento, la mentira, la soberbia, la culpa, la avaricia. Y el otro lobo, dice, es el bien, que manifiesta el gozo, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la generosidad, la verdad, la mansedumbre y templanza. Esta misma pelea ocurre, le dijo el abuelo a su nieta, dentro de ti y también de todos los hombres. Y dice que la niña se quedó pensando y al tiempo le preguntó, ¿cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano dice que se quedó mirando fijamente a su nieta y le respondió, el que alimentes. ¿Qué es lo que estamos alimentando nosotros en nuestra vida? Porque es importante que nosotros veamos que como personas estamos constituidos en espíritu, alma y cuerpo, y que así fuimos diseñados por Dios. Y que la única forma para tener conexión con Dios es a través del espíritu. Dígales, hermano, a través del espíritu. ¿Verdad? Pero también nuestro cuerpo se manifiesta juntamente con lo que es nuestra alma, la cual debe ser gobernada específicamente por el Espíritu. Pero ¿ha visto usted, como les decía al comienzo, que hay una gran posibilidad de que todo lo que estamos haciendo siempre vaya en pos de lo que quiere hacer nuestra alma? Porque en nuestra alma están los sentimientos, están las emociones, están todas aquellas cosas que se manifiestan. Y juntamente con este cuerpo, tóquese así la carnita que tiene ahí, porque vamos a hablar de la carne, pero no es esta carne. Esta carne está ligada con lo que es el alma, que no es el tema principal en este día. Pongan mucha atención. Dice ahí, vivan por el Espíritu, dice, ¿sí? Ese era el tema, vivan por el Espíritu. No es que yo les estoy diciendo solo a ustedes, vivan por el Espíritu.
el que está a su lado también le dice, vive por el Espíritu. Significa que todos debemos vivir por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que se conecta al Espíritu del hombre. Y que el hombre realmente debe manifestar lo que es el fruto del Espíritu en su vida. Entonces leamos Gálatas 5. No sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es, ¿qué dice? Contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario, ¿a quién? A ella. Y los dos se oponen entre sí. O sea que hay, ¿qué? Una pelea. Como aquellos dos lobos allá, hay una pelea. Es una batalla que se está librando entre la carne y el espíritu. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Seguimos. Pero si los guía el Espíritu, mire que está con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo. No están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, dice. ¿Qué son? Inmoralidad sexual. En otra versión dice adulterio, fornicación, inmundicia. Pero yo quise que leyéramos en esta versión porque es interesante lo que vamos a ver. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, desacuerdo, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Léalo nuevamente. O sea que hay una advertencia bien importante de parte del Señor a través de lo que el apóstol Pablo nos escribió. Que los que practican estas cosas no van a heredar el reino del Señor. Lo maravilloso es que el Señor nos dio la facilidad para que nosotros entendamos que debemos vivir en el reino del Señor. Entonces significa que como la carne se manifiesta queriendo hacer las cosas que ella quiere, el Espíritu dice, no hagas eso. Entonces, ¿cuántas veces terminamos nuevamente haciendo las cosas que no queremos hacer? Algunas veces, ¿verdad? ¿Sí? Algunas veces terminamos aquello que no queremos hacer y que sabemos que no debemos hacer. Entonces, hay una advertencia. Les advierto ahora, dice. Ahora. Pero mire lo que dice el siguiente verso, el 22. En cambio, el fruto no son varios frutos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, alegría, paz. ¿Cuántos de nosotros vivimos manifestando el fruto del Espíritu? Porque es importante saber qué es lo que estamos mostrando de parte de Dios. Y dice, no hay ley que condene estas cosas, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en cosas buenas al final. Entonces, hoy en día, todos estamos viviendo una lucha interna en nuestra vida. Todos, sin excepción. Es una batalla que nosotros no sabemos muchas veces cómo ganarla. Algunos no saben cómo ganarla. Pero es una batalla entre la carne y el espíritu. Pero ¿sabe lo que debe prevalecer en nuestras vidas? El espíritu. Dígale a la persona que tiene al lado, debe prevalecer, dígale, lo que tu espíritu indica. Porque eso es lo que debe prevalecer. Cuando Pablo les estaba escribiendo a esta gente de Galacia, pareciera ser que lo que había ahí realmente era un problema, era un conflicto interno, el cual no nos vamos a detener a verlo.
Pero había un conflicto interno y por eso les está diciendo, miren, hay una manifestación ahí entre ustedes y que están en contienda de lo que ofrece este mundo. Porque el mundo terrenal nos está ofreciendo cosas para que nos apartemos de la comunión del Señor. Para que estemos dormidos. Pero el Espíritu dice, despierten. Despiértenme ahí los que están dormidos, por favor. Despierten, denle un codazo ahí. Ahí. Mire, para que dejemos de estar dormidos. Porque ese adormecimiento no nos va a poder dejar ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Entonces, quítemela ahorita. Porque yo quiero que miremos qué es manifestar. La manifestación es aquello que uno expresa, es aquello que la gente puede estar viendo. Entonces, ¿por qué dice la mamá de los hijos? Es que estos hipotes son bien enojados, el buen hondureño. Porque ven que los chavalos son enojados. Es que mi esposo se enoja mucho porque ve y está manifestando que el esposo es bien enojado, o viceversa. O sea, hay una manifestación de lo que se ve. Entonces no tenemos que preguntar qué es lo que estamos manifestando porque se está viendo. Ahora, usted y yo individualmente nos conocemos lo que somos. Y nosotros podríamos decir, no, yo soy buena gente. Y posiblemente somos buena gente en lo que tenemos que hacer. Pero hay cosas internas que todavía se están manifestando, las cuales tenemos que trabajar sobre ellas y detenerlas. Para que no sigan floreciendo como quieren florecer. Como quieren manifestarse. Porque es importante ver que este mundo, les digo, ofrece todo. Ahora sí veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué usted puede decir ahí? Qué dibujito el que le encontré, ¿verdad? Manifestación de las obras de la carne. Ok. Ahí le podremos agregar otras cosas más. Ve que ahí está una mano con un control remoto de ¿qué? De un televisor. Pero también está ahí un hot dog, de los que les gusta comer hot dog por ahí, ¿verdad? Ok. O sea, está hablando de no cuidarse también de la gula a veces. O sea que es una manifestación de la carne. Está el cigarro, está el alcohol. Hay un montón de manifestaciones. Yo pensaba, ¿y ese dedo que tiene en la nariz ahí, será que le estaban metiendo cocaína o qué? Dije yo. No supe qué era, pero como me encontré el dibujo está interesante. Fíjense, entonces hay una manifestación de la obra de la carne. Y se va a manifestar de diferentes formas en cada uno de nosotros. Pero también está lo que el fruto del Espíritu quiere hacer en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu es el que quiere que florezca realmente en nosotros. Dice que si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces los deseos carnales se van a ir abandonando. Se van a ir de nuestra vida poco a poco. ¿Cuántos cuando vinieron a Cristo tenían cosas malas en su vida? Yo no tengo forma que otras cosas levantar, porque levantaría las manos, los pies y todo. Teníamos un montón de cosas en nuestra vida malas, ¿o no? Bueno, hay algunas personas que fíjense que no tenían tantas cosas, porque cuando platico con algunos, digo, yo sí era malo, digo yo, pero este no era malo. Entonces, se manifestaban cantidad de cosas. Ahora, ninguno de los que hemos recibido aquí a Cristo venimos por buenos. Ninguno. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y cuando dice todos, es todos. O sea, no había excepción. Todos pecamos. Desde que nacemos, en pecado fuimos concebidos, dice, de nuestros padres. O sea, hay una cuestión pecaminosa ahí que nos sigue. Entonces, venimos con esa situación que se quiere establecer en nuestra vida, la carne, y quiere dominar, porque la carne nos quiere dominar, nos quiere tener como títeres ahí, mire, haciendo lo que ella quiere. Nos tiene divididos. Eso es lo que quiere la carne. Ahora,
el Espíritu nos ayuda a cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando venimos a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra. ¿Qué dice que fue lo que sucedió? Las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Fueron nuevas. Ahora, inmediatamente usted dejó de hacer las cosas viejas o malas que estaba haciendo. Algunos no. Eso que está predicando no me parece bien. Y entonces estamos yendo contra la palabra, ¿verdad? No, métase conmigo, no hay problema. La cuestión en esto es que usted debe saber qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que está manifestando. Entonces, no habrá transparencia, honestidad e integridad para poder corregir a mi hermano. Por eso es necesario que entendamos que debemos vivir bajo la guía del Espíritu. Otra consecuencia que se puede manifestar, de las muchas que podríamos enumerar, que usted las tiene ahí, y esta me sonó fuerte para mí cuando la escribí: estoy en peligro que mi alma sea condenada en el infierno. Ay, cuando yo mismo la escribí, incluso yo le pregunté a mi esposa, ¿verdad que esto se escucha bien fuerte? Porque se escucha fuerte, ¿verdad? Pero mire que la Biblia lo menciona, que la práctica del pecado, dice, es muerte, dice. O sea, los que practican el pecado es muerte. Porque la paga del pecado, dice. O sea, es lo que le va a pagar el pecado. Pero el don de Dios, es el regalo del Señor. Este es el regalo para nosotros. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Apláudale fuerte a Él, porque se merece ese aplauso. Entonces, tenemos un peligro ahí. Cuando la palabra dice cosas semejantes a estas, igual, parecida a estas, a esa lista que no se agregó, que está ahí, que genera la carne, la práctica, cuando hablamos de ello, es que está en un tiempo presente, porque dice, los que practican, ¿verdad? Está en un tiempo presente, muestra una acción continua, o sea que alguien que está en una práctica de la obra de la carne, que ahora se llama pecado realmente, es que está caminando continuamente en esto. Es una persona que no se arrepiente rápidamente de lo que está haciendo, sino que deja pasar el tiempo. Entonces ya nada le incomoda en su interior. Dice, esto a mí no me afecta. Eso es lo que se manifiesta, esto a mí no me afecta. Yo le digo, el decir eso ya está afectado. Ya está afectado, porque dejó que algo de la carne le gobernara. Ahora, ¿cuántos pasamos por todo esto? Levante la mano, sí, todos pasamos por todo esto. Entonces usted podrá decir, vamos a señalar entonces al que tiene problemas con el cigarro. Uy, ese hermano, mira, usted era como fuma y no deja el cigarro. Qué manifestación de la obra de la carne tan fea en su vida. Pero el que lo está diciendo es bebedor. Entonces viene un tercero y le dice, miren, dejen de hacer esto, ¿verdad? Y está bien el consejo. Pero esa persona también es mentirosa. O sea, que pecado es pecado. No hay grande, mediano y pequeño. Se llama pecado nada más. Y una manifestación de la obra de la carne que comienza a florecer día a día en nuestra vida, esa nos puede mantener ahí en el suelo, pisoteado por Satanás. Pero mire que el don de Dios para nosotros es la vida eterna. Ahora, elijamos bien, hermanos. Es más, ya elegimos bien. Entonces la práctica del pecado dice, nosotros lo leímos allá, que los que practican esas cosas, ¿qué decía? No van a heredar. Así decía, ¿verdad? Entonces aquí dice,
estamos en peligro de ser condenados al infierno, porque los que practican las cosas, manifiestan las obras de la carne, ¿el qué? No heredan el reino de los cielos. Esa práctica continua es la que lleva y dice, este es pecado. La herencia del Señor para nuestra vida es que recibamos salvación y vida eterna. Está para nosotros ahí. Que aprendamos a vivirla y a disfrutarla. El llevar una vida de pecado es quebrantar las leyes del Señor. Qué bonito cuando nosotros queremos agradar a alguien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren agradar al Señor aquí? Nuevamente lo pregunto, todos. Me gusta como los niños son los primeros que levantan la mano, mire. Porque todos queremos agradar al Señor aquí de una u otra manera. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque queremos agradar al Señor. Y aún los que vinieron en este día y que dicen, yo no tengo a Cristo, no puedo agradar al Señor. Aún el estar aquí en este lugar ya es algo que el Señor propició para que pudiera escuchar y reciba este don de regalo de la vida eterna para su vida. Pero es una decisión. Entonces, Pablo nos estaba enseñando bien claro esto, que tenemos que aprender a pelear esa batalla en nuestra vida. Pero depende de nosotros, solo depende de nosotros. Porque le voy a decir algo, las obras de la carne lo practican los incrédulos. Esos son los que los practican. Allá afuera, el que no tiene a Cristo, manifiesta cualquier cosa, ¿o no? Porque vive en pecado. El que es incrédulo, que no ha recibido a Cristo, lógicamente lo va a ver haciendo las cosas que el mundo hace y el mundo ofrece. Lo va a ver metido en diferentes situaciones de vicios y trampas que el enemigo genera. Mire, que a veces no solamente es el diablo, y usted puede decir, es que el diablo No, es la obra de la carne a veces. Porque dice que el diablo nos va a poner tentaciones. ¿Cuántos son tentados aquí? Todos somos tentados en alguna cosa. Cuando venía para la iglesia fue tentado a ver a qué. Yo no sé. Pero somos tentados a querer hacer cosas fuera del orden divino. Porque somos tentados. Vamos a leer esta cantidad de versos que está aquí. Romanos 1 del 21 al 32, pero quiero que lo leamos despacio, mire. Mire cómo dice. Pues saben de Dios. ¿Cuántos saben de Dios aquí? Todos sabemos de Dios. La gente de afuera también sabe de Dios. Usted pregunta, ¿usted sabe que existe un Dios? Y la gente le dice, sí, porque todos saben de Dios, pero no lo respetan. Saben de Dios, pero no lo respetan. Y aún hijos de Dios saben de Dios, pero no lo respetan con su forma de actuar, ni le dan gracias. Hay gente que no da gracias en nada. Piensan que lo que tienen, que lo que han hecho, que el trabajo que tienen, la riqueza y todo, que está bien, es por mi propio esfuerzo. Y usted no tendría un esfuerzo si Dios no le diera las fuerzas. O sea que todo viene del Señor. Lo que hoy tenemos, somos, viene del Señor. Pero hay que aprender a dar gracias. Sigue ahí. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Algunos que creen que piensan saberlo todo, pero no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos han hecho, ídolos con forma de seres humanos. Ahí me detengo. A veces hacemos ídolos. Creo que el pastor Amílcar predicaba la vez pasada de los ídolos, ¿verdad? Y mire que es interesante porque ¿qué puede ser un ídolo? Porque dice ídolos con forma de seres humanos. Hay gente que dice, ay, es que adoro yo a mis hijos. La adoración es para el Señor, hermanos. Pero mire, y dice, y sus malos pensamientos los han llevado a ser
con sus cuerpos cosas vergonzosas. Sigamos. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado. O sea, Dios las ha creado. En vez de adorar al Dios que los creó. En vez de adorar al Dios que los creó, adoran las cosas que han creado. Mira aquí. Algunos se convirtió en la adoración. El carro, la casa, mi casita, qué linda, y el carrito que tengo. Todo eso se va a quedar aquí en la tierra. El día que nos vayamos de esta tierra, que muramos y que nos encontremos con el Señor, todo lo que usted tenía aquí se quedó. Es más, algunos sin calcetines se van, porque yo lo he visto y han andado así. Le ponen cualquier ropa, ni siquiera le preguntan, ¿cuál traje te pongo? ¿Cuál vestido te pongo? Le ponen cualquier cosa y era el que no le gustaba a esa persona. Qué cosa, ¿verdad? O sea que todo se va a quedar en esta tierra, hermano. Nada nos vamos a llevar. Entonces, adoran las cosas que Dios creó y merecen ser adorado por siempre. Amén. Hablando del Señor. El siguiente verso. Por esa razón, vuelve de nuevo. Dios ha dejado que esa gente hagan todo lo malo que quieran. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones con sus hombres. Está hablando de mujeres casadas, ¿verdad? Está hablando del matrimonio aquí. Si no, con otras mujeres. O sea que hay un problema. Agreguemos a la lista entonces de las obras de la carne. Lesbianismo. ¿Sí? Eso significa. Ok, sigamos. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Es serio, ¿verdad? Y como que es difícil hablar de estas cosas. Ahí está la palabra que nos enseña, que nos muestra, para que nosotros la vivamos y que también le enseñemos a los que vienen tras de nosotros. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Sigamos. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer lo malo que su mente inútil lo lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Añadido a la lista, ¿verdad? Hablan mal de los demás. Silencio. Nadie habla mal de nadie aquí. Odian a Dios. Son insolentes, agreguemos a la lista, y orgullosos. Y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. ¿Cuántos somos hijos aquí? Ay, qué bueno que levantan la mano. Hay que obedecer a nuestros padres. Ellos tienen el consejo divino para nosotros. Ellos tienen el consejo divino para nosotros. Seguimos. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. O sea que hay gente que hace las obras de la carne y le dice a otro, está bien lo que estás haciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está manifestando ahí. Es una manifestación de la obra de la carne. Te felicito, le dije. Ojo con eso. Sigamos. Quiero que leamos este verso. Si vivimos pensando en todo lo malo
que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Hermanos, si nuestra forma de vivir es estar sumergidos en los placeres de este mundo, en el sistema de esta tierra, en lo terrenal, viendo las cosas que me agradan en esta tierra, tenemos el peligro de que poder quedar separados de Dios. Es más, el pecado separa al hombre de Dios. Eso es lo que separa. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Necesitamos vivir entonces conforme a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Si dejamos que los deseos de nuestra carne se manifiesten, estaremos divididos. O sea que tendremos el problema de querer elegir hacia dónde, qué camino tomar. Porque en una persona que practica tanto la obra de la carne, ya no tiene el deseo de querer abandonar esa situación en que está sumergida. Quiere permanecer en esa situación. Aunque se le está diciendo, no hagas eso, permanece. Aunque el Señor se muestra de diferentes formas, le habla por otras personas para decirle, abandona esto. Están dominados muchas veces por el pecado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Que vea ahí usted. ¿Sabe por qué está quedando un poco pelón ese hombre? Porque está arrancando el pelo. ¿De qué? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Así comenzamos. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas buenas? Pero así como Pablo lo dijo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que termino haciendo. Y esa es una situación que se vive normalmente, y digo normalmente, en la vida de muchos. Leamos el otro verso. Quiero que leamos todos los versos. Romanos 7:15 al 21. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, dijo Pablo. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, ¿ve? Lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de ¿quién? ¿Dónde está el pecado? ¿Dentro de quién? De las personas. O sea que el pecado no está afuera de nosotros. El pecado es lo que se lleva adentro y se exterioriza. Entonces el pecado sale de adentro. Por eso es que el Señor entra a nuestra vida para querer sacar todo aquello que está malo en nosotros. Y ese es el trabajo de Él. Él actúa de adentro hacia afuera en nosotros, sacando todas esas impurezas, codicia, mentira, engaño, adulterio, fornicación, inmundicia, y empieza a declarar ese montón de cosas que están ahí en la palabra que se manifiestan en nuestra vida. Y cosas que posiblemente ni conocemos qué es, pero se manifiestan. Aquellos que no quieren vivir bajo la sujeción, que consideran la autoridad como menos, en la casa, en el trabajo, donde quiera que van, aún en la iglesia. No se quieren someter a lo que el Señor dice. Entonces, Pablo estaba diciendo esto. Así que no soy yo quien hago esto, sino el pecado que está dentro de mí. 18. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo. En realidad no soy yo, dice, quien lo hace, sino quien, vuelve a decirlo, el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer, ¿qué dice?
lo malo. Pablo lo entendió, nosotros ya lo entendimos también. Que debemos salir de esa situación de los deseos de nuestra carne, porque los deseos de nuestra carne se rebelan contra el Espíritu y no dejan que se desarrolle el carácter de Cristo en nuestra vida. Usted y yo tenemos no un potencial, un superpotencial en el Señor para hacer cosas maravillosas en esta tierra, pero que si nos dejamos gobernar completamente por el Espíritu, la manifestación del Espíritu será aún más poderosa de lo que podemos ver que está sucediendo en este momento en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a someter los deseos de nuestra carne. Si nos cuesta, nos cuesta someternos a aquella situación que está ahí en nosotros. ¿Y cuántas veces nos dicen repetidamente, no hagas eso? ¿A cuántos les dicen así alguna vez? Levanta la mano. Sí, a todos nos dicen, no, dijiste mal, hiciste mal, pensaste mal, actuaste mal. ¿Verdad que no, nos dicen así? Así nos dicen. Yo creo que no debiste haber dicho eso, que esto, lo otro, que gritaste, que te enojaste, que aquí. No. Miren, hermano, somos santos porque el Señor es santo. Por eso es la santidad que se manifiesta. Entonces, los deseos de la carne se van a querer manifestar. Leamos Romanos 8, 7 y 8. Ok. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo y son enemigos de Dios. Los que no controlan, dice. O sea que nos está diciendo que tenemos que aprender a controlar, David, ¿verdad? Lo que nosotros manifiesta, tenemos que aprender a controlarlo. Pero qué difícil es controlar esto que siento adentro. Por eso Pablo se arrancaba los pelos. Pero dice que si no controlamos eso nos convertimos en enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Si nos sometemos a hacer las obras de la carne, nunca vamos a poder agradar al Señor. Veamos la siguiente diapositiva. Mire, el Espíritu Santo es, lo puse así, subrayado, resaltado, es santidad. ¿Sí? Y les dije, nosotros somos santos porque el Señor nos habita, la santidad de Él. Pero tenemos que aprender cada día a mantener la santidad. Pero la carne se manifiesta ¿en qué? En inmundicia, fornica, idolatra, se emborracha, es chismosa, etcétera, etcétera. Sigamos a la otra. El Espíritu es justicia y verdad. Todos lo sabemos. Pero la carne se manifiesta idolatrando, en hechicerías, en adulterio, en celos, en envidias. La siguiente, el Espíritu es amor y misericordia. Debemos manifestar el fruto del Espíritu en amor y misericordia en todo lugar. Pero la carne se manifiesta en peleas, en contiendas, es homicida, causa divisiones y enemistades. Eso es lo que causa la carne. Por eso es necesario hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Leamos este verso que viene aquí, a continuación. Porque si viven o vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Por dónde vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Si el Espíritu está en nosotros y nos dejamos dirigir por Él, entonces vamos a poder abandonar las obras de la carne. Las obras de la carne en este momento le dice, tengo sueño, ¿verdad? ¿Tienes sueño, verdad? No, dormite, tranquilo, solo cerrar los ojos y nadie te está viendo. Despiértese, porque el Espíritu dice, actívate. ¿Ah? Porque la carne nos quiere dominar. La carne le está diciendo en este momento, ya van a ser las 12, tengo hambre. Y entonces ya está pensando ahí que el pollo, el arroz chino, que se quiere ir a comer. Pero el Espíritu le dice, escucha,
Porque te quiero decir que hay algo que es diferente, dice, que es la comida de vida. Nuestra carne quiere gobernarnos, pero no va a poder en los hijos de Dios, porque los hijos de Dios estamos parados firmes. Amén, hermanos. Concluyo con esto. No proveamos para los deseos de la carne. No seamos nosotros los que provisionamos a la carne. ¿Sabe qué es alguien que provee? Alguien que lleva. Los que somos varones trabajamos y llevamos provisión a la casa. Tocayo, llevamos provisión a la casa. Entonces somos los proveedores. Ahora, ¿qué tipo de proveedores estamos siendo? Entonces, no proveamos para los deseos de la carne únicamente. Porque si comenzamos a proveer para los deseos de la carne, entonces viviremos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Romanos 13:14 dice, ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar. El momento que el Señor nos levantará. Así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Sigamos nosotros. No vayamos a fiestas, agreguemos a esta lista, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio, ninguna es ninguna. No busquemos pelea ni seamos celosos, más bien dejémonos que Jesucristo nos proteja. La protección del Señor está sobre nuestra vida. Vivan por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. ¿Sabe qué dice? Mas el fruto del Espíritu, esa diapositiva se nos pasó, no sé por qué, pero dice que más el fruto del Espíritu, ahí está, mire, gracias, sí, que dice amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza, dominio propio para nosotros. Ese es el fruto del Espíritu que se debe manifestar en nuestra vida, en vez de las obras de la carne. Y usted dirá, ¿por qué le dio más relevancia a las obras de la carne que el fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu está ahí cuando el Espíritu Santo de Dios vino a su vida y vino a mi vida y está aquí en nosotros. Pero la carne es la que nos quiere gobernar. Y esa es la que tenemos nosotros que contrarrestar y pelear contra ella. ¿Se ponen sus pies, por favor? Vamos a hacer una oración. Yo quiero que en esta mañana, si hay personas en este lugar que nunca han recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador en su vida, personas aquí que dicen, yo he vivido en esta situación de la obra de la carne en mi vida, pero hoy reconozco que realmente debo tomar un camino diferente y un camino correcto. Yo quiero hacerlo. Quiero caminar bajo el gobierno del Espíritu en mi vida. Ya no quiero estar más en la manifestación del pecado. Entonces, si hubiesen personas que nunca recibieron a Cristo, hacemos esta oración con ustedes. Pero también, si hay alguno en este lugar que sabe que ya tiene a Cristo en su vida, pero que su caminar ha sido de estar cayendo continuamente en la manifestación de la obra de la carne en su vida, y hay alguna situación que no ha podido manejar, algún vicio, alguna situación en esa parte de su carne, y usted dice, realmente reconozco que el Señor me habla y que tengo que abandonar eso,
usted hace esta oración ahí aparte. Usted se arrepiente también de ello. Entonces, si ha habido algo en nuestra vida que está mal, hoy tenemos que arrepentirnos delante del Señor. ¿Sabe? La carne nos dice, no lo hagas, porque la carne no quiere dejar que lo hagamos. Pero el Espíritu hoy le dice, no te dejes dominar, no te dejes controlar por los deseos de tu carne. Y es el Espíritu de Dios. Padre, en esta mañana damos gracias. Y todas aquellas personas que están en este lugar, que necesitan a ti, hacemos esta oración, Dios mío. Señor, me arrepiento de toda situación de pecado en mi vida que ha corrompido mi cuerpo y que me he dejado dominar por la carne. Hoy reconozco que necesito cambiar mi forma de vivir y quiero ser un hijo tuyo y vivir guiado por tu Espíritu Santo. Hoy te recibo en mi corazón, te abro mi vida delante de ti y creo que tú me transformas y me haces que abandone esta situación en que he vivido, la cual se llama pecado, y que hoy pueda disfrutar de la vida eterna y de la paz que tú has provisto para mi vida. En el nombre de Jesús. Y oro por toda esta congregación, Señor, para que vivamos conforme al Espíritu, para que vivamos conforme a esa guía tuya, para que seamos un agente de cambio en esta tierra y que aprendamos, Señor, a someternos a tu voluntad en nuestra vida. Abandonamos toda situación de la carne en nosotros y vivimos para agradar al Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.